Amén. Muy bien, pues hermanas que fueron a Monterrey a su congreso, les prometí que me iba a esperar para predicar la segunda parte de He visto. Bueno, ya, promesa cumplida, ¿ok? No compartí la siguiente parte la semana pasada. La semana pasada compartí una enseñanza que tiene que ver también justo con esto, que es contemplar. Si no la han visto, les recomiendo que la puedan repasar y ver. Y hablaba acerca de esta disciplina espiritual que es contemplar al Señor. La Escritura nos invita a contemplarle a Él. Y veíamos hace 2 semanas cómo este hombre llamado Juan, quien bautizaba, Juan el Bautista, él daba testimonio acerca de la luz verdadera que era Cristo Jesús. Y en Juan capítulo 1 vienen estos hombres a preguntarle a Juan qué era lo que él hacía, quién era él, en nombre de quién hacía las cosas. Y Juan empieza a dar testimonio que él solamente es una luz, es una voz, que clama en el desierto, ¿verdad? Y él preparaba el camino del Señor y hablaba acerca del arrepentimiento. Y vemos cómo este hombre Juan daba el testimonio acerca del Señor. Y Juan capítulo 1, y vamos a repasar los primeros 3 puntos así bien rápido antes de pasar a donde nos quedamos. Juan capítulo 1, y si leemos en el verso 6 al 13, vemos la revelación del verbo. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. El mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué dice la Escritura? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esa es la revelación del verbo, la revelación de Cristo, ¿verdad? Que Él vino a habitar entre nosotros. Y luego Juan, no el bautista, sino el autor del evangelio, dice: y vimos su gloria como el unigénito, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Y él habla acerca de su plenitud, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y está hablando acerca de esta revelación. Y aprendimos hace 2 semanas que la revelación es espiritual. ¿Recuerda? La revelación es espiritual. O sea, no es algo, la revelación que tenemos de Dios no es algo que se nos ocurre. No es un curso que tomamos para aprender acerca más de Dios, aunque podemos tener conocimiento teórico del Señor. Pero la revelación viene por medio del Espíritu. Lo que yo tengo de Dios en mi vida, en mi interior, viene por medio del Espíritu. Entonces la revelación es espiritual. Y luego también aprendimos que la revelación es progresiva. Yo voy conociendo más y más del Señor. Yo voy descubriendo más del Señor. Mi hermanita Claudia decía, ¿verdad?, que cada vez el Bloom se supera. Y lo mismo para Somos Hombres. Cada año el congreso se supera. ¿Por qué? Porque la revelación que Dios va trayendo sobre nosotros es progresiva. Él va trayendo más y más, y cada vez podemos profundizar más en el conocimiento de Él. Jesucristo dijo acerca de conocer a Dios: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Qué significa, amados? Que no hay un límite de conocimiento de Dios. Por eso la revelación es progresiva. Y cuando hablamos acerca de la revelación progresiva, veíamos cómo Pedro, ¿verdad?, le relata a Marcos, que después escribe en el evangelio, acerca de este hombre ciego. ¿Recuerda aquel relato? Que dice que primero Jesús escupió sobre los ojos de este hombre y tocó su cabeza, y luego dice la Escritura que medio veía borroso. ¿Se acuerda de ese relato, verdad? Y luego dice la Escritura que el Señor volvió a tocar sus ojos y ahora veía claramente porque estaba sano.
Y aprendimos que esta fue una intencionalidad de Jesús, ¿verdad? Para enseñarles cómo Él va abriendo nuestros ojos hasta que vemos con completa claridad. Amados, tenemos que estar sanos para que nuestros ojos sean abiertos. Tenemos que ir viendo más y más del Señor. Tenemos que ir creciendo. Escuche esto: el reino de los cielos no se detiene. El reino de los cielos continuamente está avanzando. Amén. El problema es cuando tú y yo nos detenemos, porque el reino sigue y nosotros nos podemos estancar. A lo mejor Dios quiere darte más de lo que ya conoces, pero nos conformamos con lo que conocemos. Nos conformamos con lo que sabemos. ¿Cuántos tienen más de 15 años en el evangelio? ¿Cuántos adolescentes espirituales hay aquí? Aleluya. ¿Cuántos tienen más de 25 años en el evangelio? ¿Cuántos adultos espirituales? Ok. ¿Cuántos tienen más de 30 años en el evangelio? Uy, los abuelitos empiezan a salir. Es que lo conocí a 1 año de edad. Cuando tenía 1, estaba así chiquito, ahí conocí a Cristo. ¿Cuántos tienen más de 40 años? A ver, ya generales de la fe. 40 años, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien tiene más de 50 años en el evangelio? A ver. ¡Ay, Padre, ya no se delaten! ¿Alguien tiene 60 años en el evangelio? ¿Algún jefazo? Sí, pues desde niña. Pues un aplauso a los hermanos que han permanecido en la fe hasta el final. Gloria a Dios. Y por más que pasen los años, y pregunto esto porque quien tiene muchos años en el evangelio se dará cuenta que el Señor nos va dando más y más, ¿cierto? Él nos va revelando más y más y nos va mostrando más y más. No hay una meta definida de revelación del conocimiento de Cristo. Él puede abrir nuestros ojos para que veamos y contemplemos la hermosura de su santidad, de su majestad, para que le conozcamos, ¿no? Él puede revelarnos su sanidad. Compartía la hermana Laura, ¿verdad? Cómo Dios ya había sanado, y Él nos revela su sanidad y experimentamos su sanidad. Pero si nunca nos enfermamos, ¿cómo tenemos esa revelación, cierto? Hasta que no pasamos por tal desierto. Y así el Señor, amados, va mostrándose y revelándose a nuestras vidas. Pero es espiritual y es progresiva. Ahora, a la revelación, cuando la revelación es espiritual y cuando entiendo que es espiritual, iglesia, yo debo de poner intención en mi espíritu de buscar al Señor. Yo debo de poner intención en mi carne, en mi alma, de ver al Señor. Salmo 63, vamos a repasarlo porque es uno de los salmos centrales en esta enseñanza que habla de contemplar. Salmo 63. Y dice David: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Por cierto, hombres, tenemos oración este viernes a las 6 de la mañana. Acá nos vemos, y hermanos en general nos vemos el martes a las 5:30 de la mañana también para orar. Para los que quieran ser bíblicos, ahí está: de madrugada te buscaré. Aleluya. Mi alma tiene sed de ti, mi carne, ¿qué dice? Te anhela. Mi carne, mis emociones, mis sentimientos, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y mira el anhelo hacia dónde está dirigido. ¿Cuál es el anhelo de David en ese momento? ¿Qué dice verso 2? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Señor, mi carne te anhela también en este contexto en el que me encuentro,
que así como te vi en el santuario, así como te he contemplado el domingo en mi reunión dominical, así como te he contemplado en mi reunión de célula con mis hermanos, así como te he contemplado colectivamente junto con mis hermanos, te quiero contemplar también, Señor, en mi desierto. Te quiero contemplar, Señor, también en mi dificultad. Te quiero ver tu poder y tu gloria. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y David expresa que el ver a Dios, versículo 2, para ver tu poder, el ver a Dios es un anhelo y deseo que hay en él. Es un anhelo y es un deseo que hay en él. Amados, para poder ver al Señor, primero tiene que haber un anhelo en nuestro corazón. Hemos cantado hace un momento, te anhelo, te necesito, ¿verdad? Y yo te anhelo, Señor, ¿verdad? Es un anhelo, es un deseo. No es algo que brota naturalmente. La carne no desea al Señor. La carne se opone al Espíritu. Pero nosotros debemos de anhelar ver al Señor, andar en el Espíritu, cerrar la puerta a la carne, a la influencia, al enemigo, y crucificar la carne y decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y porque ando en el Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza se producirán en mi interior. Y ahora yo puedo ver al Señor. Porque mi anhelo es verle a Él. Mi anhelo es verlo en mi familia. Mi anhelo es verlo en mi casa. Mi anhelo es verlo en medio mío, ¿verdad? El domingo estaba la pastora allá en Monterrey y me manda una imagen de mi familia sirviéndole al Señor en la iglesia. Aparte de mi suegra y ahí su esposo y ahí sirviéndole al Señor. Y yo le escribí, ¿te acuerdas que te mandé el mensaje? Y le escribí, ¿quién lo diría? Ese fue mi mensaje. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo hubiera visto? ¿Cierto? Creo que fue algo así como que ¿quién lo hubiera visto? ¿No? Y ella respondió, yo lo sabía. Porque su mirada estaba en la fe de lo que Cristo podía hacer. Y así es la obra del Señor en nosotros. Queremos verlo en nuestra familia, queremos verlo entre nosotros, queremos verlo en nuestra casa, queremos verlo en nuestros matrimonios, queremos verlo en nuestros hijos, pero tiene que haber un deseo por verle a Él, por contemplarle a Él. Y hablábamos la semana pasada que un requisito para contemplar es la quietud, y es algo que se ha perdido en nuestra generación. Cada vez hay menos quietud, hay más ruido y hay más desbalance y hay más prisa, pero qué importante tener momentos de quietud donde podamos contemplar al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Cordero inmolado. Amén. La revelación es espiritual, la revelación es progresiva y tiene que haber un deseo en nosotros, así como lo expresa David. Volvamos a Juan capítulo 1 y sigamos repasando. Y ahora sí, voy a entrar en lo que sigue. ¿Listos? ¿Preparados? Ahora sí, donde me quedé, ¿verdad? Me quedé entonces que es espiritual y es progresiva. Ahora vamos al siguiente punto, y esto es, ¿quién es Jesús? Juan, quien da testimonio, no era él la luz, pero daba testimonio de la luz. Él hablaba acerca de Jesús y él declara quién es Jesús. Y me gustaría que nos adentremos juntos en los siguientes versos. Vamos al verso 29 en adelante. Justo antes, como dice el testimonio, del verso 19 hasta el verso 29, todos esos versículos, Juan está hablando con los que enviaron los fariseos y aquellos sacerdotes que enviaron para preguntar. Y Juan empieza a confesar quién era él y su declaración acerca del trabajo que estaba haciendo para la obra del Señor. Y el verso 29 dice la Escritura, el siguiente día. Y bueno, la semana antepasada que empezaba a predicar de esto, planteamos un poquito el tiempo en el que está sucediendo esto. Juan no hace esta declaración el día que bautiza a Jesús. Se entiende que Jesús es bautizado
Y eso lo relatan Mateo, Marcos y Lucas, el bautismo de Jesús. Y cuando Jesús es bautizado, dice la Escritura que es llevado por el Espíritu al desierto, ¿sí? Y ahí es tentado durante 40 días y 40 noches, donde él no come ni bebe, ¿verdad? Y durante 40 días no come y bebe. Y después el enemigo viene y le tienta y le hace 3 tentaciones. ¿Alguien recuerda las tentaciones que enfrentó nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Dile estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Y la primera tentación es la carne, ¿verdad? El deseo de la carne. Y luego le dice que lo lleva a lo más alto del templo, ¿verdad? Y dice, y salta para que te recojan los ángeles, ¿verdad? Y seas librado, así como dice la Escritura, como dice la palabra. Y el Señor dice que no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le dice que le muestra los reinos del mundo. Dice, y esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le declara, solamente al Señor tu Dios adorarás. Y entonces dice la Escritura que el enemigo salió huyendo de él, y entonces ángeles venían y le servían. Y ahí vemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura en los evangelios que él regresó del desierto y comenzó su ministerio. Juan capítulo 1, verso 29, es justamente cuando Jesús va bajando del desierto y lleno del Espíritu Santo, en victoria, ve a Juan y se encuentran y se vuelven a ver, y dice Juan estas palabras: el siguiente día vio Juan a Jesús. Es importante recalcar esto: vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me gustaría leerlo así de corrido y luego regresamos verso por verso. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahí está testificando cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Está hablando en tiempo pasado porque fue algo que ya sucedió. Y ahí fue cuando vio al Espíritu, ¿verdad?, que descendía sobre de él y permaneció sobre él. Verso 33: y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Verso 34: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Y los ojos de Juan fueron abiertos para poder ver a Jesús. Y él pudo declarar: he visto a Jesús. Ahora he visto al Señor. Ahora sé que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 29 de Juan capítulo 1, Juan ve a Jesús. Y aquí va el primer principio para los que están tomando nota. Todo comienza poniendo nuestra mirada en el lugar correcto. Todo comienza poniendo tu mirada en el lugar correcto. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Es que ponemos nuestra mirada en todo menos en Jesús. Ponemos la mirada en nuestro problema, ¿cierto? Ponemos la mirada en nuestra necesidad. Ponemos la mirada en lo que no tengo, ¿cierto? Pongo la mirada en lo que me falta. Pongo la mirada en lo que me hacen. Pongo la mirada en lo que me dicen. Pongo la mirada en lo que estoy viviendo. ¿Y mi mirada dónde está? En un egocentrismo, o a lo mejor no en mí, pero en otras personas. O estoy viendo por qué a ese le va bien y a mí no. O estoy viendo por qué otros prosperan y yo no prospero. Y mi mirada, en lugar de estar en el lugar correcto, se encuentra en lugares equivocados. Todo comienza para ver al Señor, para contemplar la hermosura de su majestad y ser transformados viéndole a Él. Todo comienza poniendo nuestra mirada en el lugar correcto. Al siguiente día vio Juan a Jesús. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y Juan declara la revelación: Él es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y esta es impresionante que el evangelio de Juan, que es un evangelio teológico, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que es un evangelio sinóptico, que tiene más intención de detallar lo que hacía Jesús y lo que enseñó Jesús. Juan tiene más la intención de presentar quién es Jesús. ¿Quién es Él? Por eso Juan tiene: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz de este mundo. Por eso tiene un mayor énfasis. Y qué impresionante que el capítulo 1, en los primeros versículos, bueno, de hecho el primer versículo dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí de entrada, versículo 1, Juan está presentando quién es Jesús. Y en los primeros pasajes vemos esta declaración: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta declaración, esta revelación, es una revelación espiritual. Es algo que el Espíritu le da a Juan el Bautista en ese momento cuando ve a Jesús. Cuando nosotros vemos en el lugar correcto, cuando nosotros vemos a Jesús, es cuando viene la revelación a nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a verle a Él, a contemplarle a Él, a aquietar nuestra alma para poder verle y escucharle y estar frente a Él cara a cara, es allí donde viene la revelación a nuestro corazón. Es ahí donde el Señor, en esa quietud donde Él nos habla a nosotros. Cuando Juan vio a Jesús, él pudo declarar la revelación: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la declaración de el mundo es importante porque Juan vivía en un contexto judío. Creo que lo comenté hace 2 semanas. Vivía en un contexto judío. Él predicaba el arrepentimiento a los judíos. De hecho, Juan dice que a los suyos vino, está hablando de los judíos, y está hablando acerca de esta cercanía de donde estaba Jesús. Pero la visión de Juan y la revelación se amplía a un punto en el que dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado de los judíos, del mundo entero. La revelación se amplía cuando él ve a Jesús. Nosotros vamos a dejar de ver corto, vamos a dejar de tener mirada corta. Cuando veamos a Jesús, vamos a empezar a ver más ampliamente. Vamos a empezar a ver generaciones, vamos a empezar a ver más allá de lo que ven nuestros ojos, y esa es la revelación que trae el Señor a nuestras vidas. Amén. Ahora, en el verso 29 dice: vio a Jesús, es el Cordero de Dios. Verso 30: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 31: y yo no le conocía. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, no le conocieron. Eso es importante porque me habla de cómo se encontraba Juan y cómo nos podemos encontrar también muchos de nosotros. Podemos cantar de Jesús sin conocer a Jesús. Podemos leer de Jesús sin conocer a Jesús. Y ese es un peligro tan grande. Podemos servir a Jesús sin conocer a Jesús. Y el corazón de mucha gente se puede encontrar en esta condición. Y Juan reconoce, y él tiene que declarar esta verdad: yo no le conocía. Y ahora puede haber ahí una ligera confusión, porque algunos dicen: bueno, Juan Bautista era primo de Jesús, ¿verdad? Porque si había un parentesco y todo lo que, ¿cómo no le podía conocer? Entonces significa que no sabía quién era de chiquito, o entonces qué pasó cuando estaba en el vientre, que saltó. Juan está hablando de una condición espiritual en la que él reconoce haber estado, diciendo: yo no le conocía. No le conocía. Había una condición en él. De hecho, si vamos al verso 33, él lo recalca. 1:33 diciendo: y yo no le
conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En traducción viviente, el verso 31 primero dice: yo no lo reconocía como el Mesías. O sea, no reconocía que era el Mesías. Y después de la segunda vez, en el verso 33, dice: yo no sabía que era el Mesías. No sabía. Es como esta declaración de el que se acuesta en la piedra y se levanta, Jacob. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Cuántos cristianos vivirán así? Que Dios está ahí en sus narices y no lo sabían. Que Dios está ahí manifestándose, que es su mano moviéndose a su favor y no lo sabían. Como aquel hombre, ¿cierto? Que dijo: Señor, por favor, Dios, te pido que me ayudes a encontrar estacionamiento porque ya estoy desesperado y no hay dónde estacionarme. Ay, no, olvídalo, Señor, ya encontré uno. ¿Quién te ayudó, manito? ¿Quién te abre puerta? ¿Quién está contigo? ¿Quién es el que muestra su mano a tu favor? Y Dios estaba ahí, pero yo no le sabía. Y esa es una condición en la que nos podemos encontrar. Yo no le conocía. Llevo mucho tiempo cantando de Jesús y hablando de Jesús, pero no le conocía. No sabía quién era Él. Dios quiere abrir nuestros ojos. Vamos a repasar otra vez, verso 29 en adelante, ¿listos? Todas las veces que se menciona la palabra ver, vio, vistes, mirasteis, las palabras que aparezcan, ¿listos? Vamos a hacer exégesis de pasaje, aleluya. Ahí va, todos los alumnos de teología, ahí les va. Al siguiente día, verso 29 al 34, al siguiente día vio Juan a Jesús, ahí está uno, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Quien termina abriendo los ojos de Juan es el Espíritu. Porque en medio de la declaración: yo no le conocía, dice la Escritura: este me dijo, ¿verdad? Dice el 33, el que me envió, el que me dijo a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu, el Señor, el Padre, obra de Dios, es quien abre los ojos de Juan para que Juan pudiera ver. Y una vez que Juan puede ver, él puede dar testimonio de quién era Jesús. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Has escuchado esa declaración? Que no le digan, que no le cuenten. Aquí le traigo la pomada milagrosa, ¿verdad? Y así te vendían las cosas, ¿verdad? Los vendedores. Y a Juan no le tenían que decir, a Juan no le tenían que contar, porque Juan había. Y aquí, amada iglesia, es donde vamos a entender quién está avanzando en el Señor. Aquellos que han visto. Porque muchos han oído, pero pocos han. Aleluya. Pocos han visto.
Y aquí es donde nuestra fe, donde nuestro centro, nuestro fundamento, donde la base de nuestro testimonio, la base de lo que creemos es lo que hemos visto. Los apóstoles declaran cuando vienen y los frenan y los golpean y los meten a la cárcel y dicen: ya, por favor, dejen de hablar de Cristo Jesús. ¿Y qué dicen los apóstoles? No podemos dejar de hablar lo que hemos, y el testimonio de lo que tú ves es imparable. Aquello que tú ves, aquello que se te es revelado, no se puede contener. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto. Si tú estás contemplando al Señor, si tú estás viendo a Jesús, habrá un testimonio continuo que respalde esta verdad. Juan no podía dejar de decir quién era Jesús porque él había visto. Al día siguiente vio Juan a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no me lo contaron. Eso no lo vi en TikTok. Eso no lo vi en Instagram. Eso no me lo predicó el pastor Josué. Eso me lo reveló el Señor cuando fueron abiertos mis ojos por medio de su Espíritu Santo. ¿Alguien le da la gloria al Señor y la honra en esta mañana? Él abre nuestros ojos. Verso 34: y yo le vi y he dado testimonio. Y este es el resultado de ver. Ese es el resultado de ver. Hay una consecuencia de que mis ojos sean abiertos, y es el testimonio. Mucha gente no testifica porque no ha visto a Dios. No ha visto a Jesús. No ha contemplado todavía. Sus ojos no han sido abiertos todavía. Tal vez está dormido. Por eso la Biblia dice: despiértate tú que duermes, Cenicienta. No dice eso. Pero hay alguien que está adormecido, hay alguien que está sin entendimiento y los ojos están cerrados. Pero quien ha visto, testifica. Y ahora, cuando hablo de testimonio, no me refiero nada más a te quiero contar lo que me pasó. ¿Te platico lo que me pasó? Mira, a mí me pasó cuando... Eso no es testimonio, ese es testirollo. Es un término hebreo que lo voy a compartir. Hay gente que es bueno para el testirollo, se deja usar, y de ahí saben echar testirollo y te avientan ahí este verbo y órale y predicado y sujeto y aleluya y santo, ¿verdad? Son buenos para hablar, excelente, testirollo. Pero el testimonio es revelación que Él nos ha dado. A mí la pastora, no es queja, de repente me tira curvas y me dice: ¿qué te habló el Señor? ¿Qué te está mostrando Dios? Esa es la palabra que usa mucho. ¿Qué te está mostrando Dios? Espérame, voy. Opción 1, opción 2, opción 3, ¿no me puedes dar? Opción múltiple. Pero a veces hace esta pregunta porque sabe que estamos buscando al Señor y juntos buscamos al Señor. Yo también se la regreso a veces. Cuando la veo que anda así medio bajo, aprovecho y digo: ¿qué te está mostrando el Señor? Aleluya. Nada más que como su pastora tiene discernimiento espiritual, sabe qué decir siempre, hermanos. Entonces siempre salgo perdiendo. Pero bueno, no es quien gana, no es quien pierde, sino es quien tiene la razón. Es bien mal consejo, no se crean. Y a veces hace esta pregunta: ¿qué te está mostrando el Señor? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en esta contemplación, en este entendimiento de que yo tengo que ver al Señor, porque lo que veo, no lo que me cuentan, lo que veo es lo que voy a testificar.
Lo que veo, la manera en que veo al Señor moviéndose en cierto asunto familiar, como lo veo, es lo que puedo testificar, porque eso es la revelación de lo que veo, es el testimonio de lo que veo. Jesús, Juan podía ver que era el Cordero de Dios cuando vio a Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía la revelación de lo que veía. Y nosotros tenemos que empezar a aprender a ver lo que el Señor quiere mostrar. Tenemos que apagar un poco nuestros celulares. Tenemos que apagar un poco la televisión. Tenemos que apagar un poco las distracciones para poder verle a Él y para poder escucharle y adaptarnos a las circunstancias. En vida discipular, el viernes estábamos platicando y les preguntaba a los hermanos cómo van con sus devocionales, ¿verdad? ¿Cómo van con sus devocionales? Y cada uno contaba hermosamente lo que el Señor estaba haciendo. Y me bendijo mucho escuchar una hermana que dice: pastor, mi devocional de fondo musical tiene a Bluey. ¿A quién? A Bluey. ¿Y ese quién es? ¿Marcos Witt o qué? ¿Es un disco de Marcos Witt o quién es? No, a Blue, es una caricatura que ven. Porque mi hijo está en ese momento viendo, pero es el momento que tengo para estar con Dios. Y ahí platico con él y ahí me muestra el Señor. Amados, no saben cómo me bendijo eso. Porque no ponemos una excusa de: hay demasiado ruido. No, ya al rato que se duerman todos, yo ahora sí me pongo a leer la Biblia. No, en el momento oportuno, ahí nos ponemos a buscar, a escuchar, a oír, a contemplar lo que nos quiere mostrar. ¿Por qué? Porque lo que vemos es lo que testificamos. Hay un resultado de ver. Si nosotros nos la pasamos oyendo, lo cual es bueno, porque la fe viene por el oír. Es necesario oír. Es más, la Escritura también nos invita a que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Jesucristo, cuando le habla a las iglesias en el Apocalipsis, una de las frases recurrentes es: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y habla acerca del oír. El oír es importante, pero a la par y a la misma importancia, así como debo de oír, también debo de ver. Debo de aprender a ver. Porque si solamente vivo por el oír, se produce mi fe, se produce mi creer, pero llega un punto, amados, donde se vuelve limitado mi revelación del Señor. ¿Quién dice la gente? Les pregunta Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Él o él? ¿Qué han oído que dicen de mí? ¿Qué han escuchado? ¿O que eres el profeta, que eres Elías? Y algunos dicen que uno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes qué ven? ¿Qué dicen ustedes? Y la manera en que vemos define mucho aspecto de nuestra vida. Mi pastor Alfredo me enseñó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tuvimos el privilegio, la pastora y yo, de vivir con él el primer año y meses ahí en el departamento donde él estaba. Y era, los que conocieron al pastor Alfredo, ¿verdad? Vivir con el apóstol era de respeto, ¿verdad? No sabíamos a qué hora levantarnos, si primero que él o antes que él o después de él. Y bueno, ahí aprendimos muchas cosas. Pero algo muy lindo que fue desde la primera semana es que el pastor nos enseñaba. Todo el tiempo nos enseñaba, todo el tiempo estaba hablándonos acerca de cuestiones ministeriales, de cuestiones familiares, y siempre estaba enseñando. La pastora Esther, cuando cocinaba con la pastora, ahí se ponían a platicar con él. Cuando yo me iba a hacer el súper con el pastor, una vez me acuerdo que fuimos al súper, nos aventamos como 1 hora y media para comprar una catsup. Una cápsula, nunca se me olvida, una cápsula compré con mi pastor, 1 hora y media. Pero esa 1 hora y media estuvo platicando conmigo, enseñándome, hablándome y todo. Y una de las preguntas que siempre me hacía el pastor, él me contaba una situación ministerial o familiar y me preguntaba. Y después de que me contaba la situación, él me decía: ¿Tú cómo ves? Y eso
Era una prueba bien grande para mí. La pastora se ponía nerviosa cuando me preguntaban eso, porque yo cantinfliaba. Yo me agarraba, bueno, pues mire, es que, pues yo, y la pastora siempre me agarraba la mano. Mire, pastor, lo que mi esposo quiere decir, gracias a Dios, que mi esposa me conocía bien, ¿cierto? Siempre tenía que traducirme la pastora. Ellas mis subtítulos integrados. Ya después el pastor me fue conociendo, ya sabía lo que trataba de decirle, y luego usaba palabras equivocadas, palabras que no tenían nada que ver con lo que yo estaba diciendo. Pero él siempre preguntaba, ¿tú cómo ves? Y después, más adelante, hubo una predicación de un pastor que admiro muchísimo, llamo muchísimo, que es el pastor Ofir Peña. Y el pastor Ofir Peña enseñaba acerca de la formación de los líderes. Y él decía, un pastor o un líder que quiera formar a otro continuamente le va a preguntar, ¿cómo ves? Y yo dije, y ya mi pastor ya estaba con el Señor. Ya ni cómo decirle, pastor, ya entendí. Pero él enseñó esto, que la visión que tenemos de las cosas habla de la revelación que ha sido formada en nosotros. Nosotros podemos ver las cosas terrenales y las cosas inmediatas, y esa sea la realidad. Tengo un problema familiar, esa es mi realidad. Esa es mi realidad. Y eso es lo que veo. Y hay gente que ve eso y es lo que vive, es su realidad porque es lo que ve, ¿cierto? Pero cuando yo voy caminando más con el Señor, le contemplo a Él, escucho su voz, me acerco a Él, el Señor me permite ver más allá de lo que mis ojos ven, de lo que naturalmente percibo, y es donde yo empiezo a ver cómo Dios quiere mover su mano, quiere obrar en mi familia. Entiendo por qué me llevó a ese lugar, entiendo por qué me hizo callar en ese momento, entiendo por qué me hizo hablar, entiendo por qué me recordó ese versículo, empiezo a ver más allá de lo que mis ojos están viendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Es importante que yo aprenda a ver más allá de lo que la circunstancia me permite. Es más, así opera la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que no ven mis ojos. Por medio de la fe se puede desarrollar para que yo alcance a ver. Y esto es el llamado a la iglesia, que podamos ver. Y el resultado de ver es el testimonio. El testimonio. Yo le vi, verso 34 del capítulo 1 de Juan, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Verso 35. El siguiente día, wow, Juan va contando día por día lo que está pasando, ¿verdad? Al día siguiente, otra vez estaba Juan y estaban ¿quién? Dos de sus discípulos. El nombre de uno más adelante se menciona, el otro no se menciona, pero podemos afirmar que era Juan, el autor del Evangelio, el otro discípulo de Juan el Bautista. Mis teorías después las puedo debatir y explicar, pero Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. Verso 36. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, vuelve a testificar, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios. Verso 37. Y lo oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué pasó? Y siguieron a Jesús. El resultado de que tú veas a Jesús, el resultado de que pongas tu mirada en el lugar correcto y dejes de poner tus ojos en el lugar equivocado, es que los que te rodean, a los que les testificas, van a seguir a Jesús. Van a ser guiados a Jesús.
van a ser llevados a Jesús. La revelación que recibas de ver va a llevar a otros a Jesús. La revelación de Juan de haber visto a Jesús llevó a sus 2 discípulos a que pudieran seguir a Jesús. El testimonio que había en ellos, el testimonio que había en Juan, llevó a otros a seguir a Jesús. El resultado de ver es el testimonio. Amada iglesia, la evidencia más clara de que has visto a Dios es que testificas de Él. La evidencia más clara de que has visto a Dios es que tú testificas de Él. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que habla todo menos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo ha visto. Habla de su trabajo, habla de sus preocupaciones, habla de sus finanzas, habla de lo que tiene, lo que no tiene, pero no te habla de Dios. ¿Por qué? Porque no lo ha visto. Cuando mis ojos son abiertos, cuando yo veo al Señor, yo no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. La revelación que tengo de Jesús lo testifico, y ese testimonio lleva a otros a Jesús. Escriba esto, por favor. Escuchamos. Número 2, vemos. Número 3, hablamos. Lo vuelvo a decir. Escuchamos, vemos y hablamos. Juan el Bautista había escuchado y él bautizaba porque había escuchado. Después él vio el Espíritu, después de haber bautizado a Jesús, que descendía el Espíritu como paloma y que estaba sobre él y reposaba sobre él. Vio. Y después de ver, Juan testificó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchamos, vemos y hablamos. Los discípulos de Juan, ahí va el proceso, ¿listos? Los discípulos de Juan primero escuchan. Están con Juan, al día siguiente está Juan y 2 de sus discípulos, y escuchan, y Juan ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Y lo escucharon quiénes? Los 2 discípulos. Seguimos leyendo, capítulo 1, verso 37. Le oyeron los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron Rabí, que traducido es maestro, y preguntan: ¿dónde moras? Esto se le conoce como un semitismo, o sea, es una tradición judía, ¿verdad? Y cuando alguien preguntaba ¿dónde vives?, era una autoinvitación a su casa. ¿Sabía eso? No la vayan a aplicar porque nosotros no somos judíos, somos mexicanos. No va a llegar después del culto: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Usted dígale: usted es mexicano, usted no es judío, así que no me pregunte eso, ¿verdad? Vaya y coma usted solo allá donde tenga que comer. Pero es un semitismo que querían ellos seguir a Jesús y saber si Jesús podía aceptarles. Y la respuesta de Jesús es hermosísima, porque el verso 39 dice así, ¿listos? Ven y ve. Y aunque sistemáticamente en el texto estamos viendo una respuesta de Jesús, espiritualmente en el texto estamos entendiendo algo. Jesús quería que ellos, aleluya, ya entendió Castillo el Rey Cancún. Oyendo a Juan, siguieron a Jesús. Le preguntan: ¿dónde moras? Y Jesús les dice: vengan y vean. Escuchamos, vemos. Hasta ahí vamos bien. Fueron y vieron,
dónde moraba, vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 discípulos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Ahí vemos que Andrés, hermano de Pedro, es uno de los 2 discípulos. Este habló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado, verso 41, hemos hallado al Mesías, que traducido es, diga conmigo, revelación. ¿Por qué? ¿Por qué testificaban estos muchachos? Porque habían oído, habían visto y ahora podían testificar. Y al primero que le testifican es a Simón, hermano de Andrés. Y Andrés les dice: hemos hallado al Mesías. Verso 42, me encanta esto. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y luego vemos cuando llama a Felipe, cuando llama a Natanael, cuando empieza a llamar a los demás discípulos, y se va repitiendo el mismo ciclo. Oyeron, vieron y hablaron. El resultado de ver al Señor, amados, es poder testificar abiertamente. Y quiero decirte algo, y esto espero que te pueda bendecir. Si solamente escuchas y hablas, va a haber muy poca profundidad. Si solamente escuchas y hablas, lo que te cuentan lo dices, lo que escuchas te dices, tú no te metes a orar, tú no te metes a leer la Biblia, tú no te metes en comunión con Dios, vienes, te sientas, tomas nota, escuchas. Lo que escuchas, hablas, va a tener cierto límite, pero no tiene profundidad. Escucha, pero lo que escuchas y lo que ves, eso es el testimonio que va a impactar y bendecir a otros. El hambre de querer ver al Señor debe ser un hambre insaciable en nuestro interior. Que todos los días podamos decir: queremos verte, quiero verte, Señor, quiero verte, necesito verte, anhelo verte, porque quiero tener la revelación de tu Espíritu. Quiero que me hables, Señor, para poder hablar a otros y para poder llevar a otros a Jesús. Déjame ir yo primero contigo, Señor. Quiero oírte, quiero verte, porque quiero testificar y hablar a otros. Que la iglesia se levante como testimonio fiel y vivo de que ha visto al Señor y ha contemplado su hermosura. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por